presidenta. Muchas gracias, vicepresidente de la Comisión, por venir aquí. Yo he leído con mucha atención el documento de reflexión sobre una Europa sostenible que llevaba su firma hace unas fechas, donde se menciona la necesidad de acometer una gran transformación del modelo económico europeo para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y con los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático, para poder acometer esa formidable transformación de nuestro modo de producir, de consumir, de habitar, de movernos, de vivir en esa transición ecológica para abrirnos hacia el futuro. El problema, son objetivos todos loables, el problema es que yo veo dos tipos de dificultades en el contexto actual. El primero es de viabilidad. Es evidente que una transformación de ese tipo va a requerir de una inmensa capacidad de los agentes económicos y, en particular, de los agentes públicos para poder enfrentar desafíos de esa magnitud. Claro que, con un presupuesto común equivalente al 1% del PIB de la Unión Europea, además un presupuesto menguante, porque habrá que descontar la contribución británica y parece ser que se va a recortar precisamente los fondos de cohesión y de la política agrícola, que son los principales mecanismos de redistribución de rentas en Europa. Parece difícil que con esa capacidad fiscal o presupuestaria puedan acometerse esos desafíos. Al mismo tiempo, sin embargo, se mantiene en las instituciones europeas el bloqueo de la posibilidad de financiar la inversión pública vía eurobonos o vía el Banco Europeo de Inversiones, y se mantiene al mismo tiempo también la asfixia fiscal de los Estados mediante una oposición frontal a cualquier tipo de transferencia interterritorial dentro de la Unión Europea, bloqueando los mecanismos de coordinación fiscal para poder abordar la problemática de la evasión fiscal que nos restan tantos recursos, y del cepo presupuestario sobre los Estados a través del semestre europeo, el Pacto de Estabilidad, etcétera. Mi pregunta para usted es: ¿cómo cree usted que es posible siquiera empezar a pensar una transformación económica de esa magnitud con estos resortes económicos? Claramente, el Plan Juncker, ese tipo de mecanismos que buscan canalizar inversiones privadas sin poder tener la capacidad de planificación y de desarrollo a medio plazo, no son suficientes porque sus efectos son limitados. El segundo tipo de problema que le veo a ese programa es de credibilidad. El punto 10º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene que ver con la reducción de las desigualdades. Hoy, en Europa, según Eurostat, el 20% de la población más rica ingresa 5 veces más que el 20% más pobre, y esa diferencia va en aumento. En Europa, según Eurostat, hay hoy en día 119 millones de personas en riesgo de exclusión social o de pobreza. Y en este país, en la periferia de Europa en general, conocemos bien los efectos que los programas económicos de la austeridad, incluyendo una devaluación salarial masiva, reformas laborales, retraso de la edad de jubilación, recortes de las pensiones, privatización de bienes y empresas públicas, etcétera, han provocado una reducción sin precedentes del peso de las rentas del trabajo en el PIB, al mismo tiempo que ha aumentado la concentración de la riqueza y la desigualdad, 3 puntos del índice de Gini en España, al tiempo que se disparaban los beneficios de las grandes empresas, que en este país han tributado a un 5% de tipo medio, y de la banca, que rescatamos en este país con dinero público, dinero del cual vamos a perder a fondo perdido 75.000 millones de euros. La deuda pública española pasó del 37% al 100% en 2 años, y eso no fue debido a los insostenibles niveles de nuestro gasto social, sino a la socialización de las pérdidas del sistema financiero, un sistema financiero que funcionaba sin control ni fiscalización alguna, porque Bruselas y las instituciones europeas no hicieron su trabajo o no lo hicieron bien, y produjeron ese mecanismo en cadena por el cual la crisis financiera global se convirtió en una crisis bancaria, que se convirtió en una crisis de deuda, que se ha convertido en una formidable crisis social. El problema es que lo que se hizo a continuación fue peor. Cojamos un ejemplo extremo que usted conoce bien, que es el caso de los rescates de Grecia. Tras 8 años de recesión ininterrumpida, el 30% del PIB de Grecia se ha evaporado. Ha habido una devaluación salarial del 20%, los niveles de desempleo están en el 20%, medio millón de personas han emigrado fuera del país, entre los cuales 250.000 titulados universitarios, y ha habido 14 recortes sucesivos de las pensiones. La mitad de ellas no alcanzan los 655 euros. ¿Ha sido eso para reducir la deuda de Grecia y hacerla sostenible?
No, la deuda no ha parado de aumentar, está, a pesar de las quitas, en un 180% del PIB y el país está endeudado hasta 2060, por lo menos. Al mismo tiempo, hemos conocido por cifras oficiales que los bancos alemanes ganaron 3.000 millones de euros con los rescates en Grecia. Entonces, le quería preguntar, ¿a quién ha rescatado la Unión Europea en Grecia? ¿Y qué modelo de capitalismo es este en el que los agentes financieros que quebraron el sistema se lucran con ataques especulativos a la deuda de países que están en momentos de gran dificultad y, en el caso de que sus beneficios de esas operaciones se vean amenazados por un impago, son rescatados con dinero público, con cargo a la deuda, que después pagamos los ciudadanos con cargo a los recortes en nuestro gasto social? Usted conoce muy bien el caso de Portugal, me consta, por la realidad política que vivió en su país. En Portugal, tibias medidas de políticas expansivas han reducido el déficit a la mitad, han producido 3 años de crecimiento y se ha reducido la deuda al mismo tiempo que han mejorado los indicadores sociales. Yo le quería preguntar, y termino con esto, ¿qué balance hace usted de las políticas macroeconómicas aplicadas en los últimos 10 años por las instituciones europeas? Y más allá de las diferencias políticas, enfocando esos grandes retos históricos que tenemos por delante, ¿cree usted que la Unión Europea podrá afrontarlos habida cuenta tanto de los mecanismos económicos de los que dispone como de la orientación de políticas que lo único que están haciendo es asfixiar precisamente a aquellos actores que deberían llevarlas a cabo? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Gutiérrez.